Buenas tardes con todos, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Hay alguien ahí? Hay alguien ahí. Doctor, buenas tardes, sí se le oye. A ver. Muy bien. ¿Estamos completos? ¿Podemos empezar o falta alguien? ¿Cómo es el asunto? Ok. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Por encargo del doctor Marco Lazo, vamos a desarrollar el tema de síndrome coronario agudo, ¿no? Bueno, va a ser una exposición relativamente breve, así que no se preocupen por el tiempo. Como pueden apreciar en la diapositiva, pues el síndrome coronario agudo va a ser pues, el conjunto de signos y síntomas que van a desarrollarse producto de la obstrucción de las arterias coronarias, ¿no? Entonces, este proceso, como bien conocen, es una patología bastante frecuente en nuestro medio y que en la actualidad está generando cada vez más casos más frecuentes, incluso más jóvenes, de eventos coronarios, por lo cual es importante el reconocimiento precoz de los signos y los síntomas que tienen esta patología, así como el reconocimiento de los hallazgos en los exámenes auxiliares a los cuales vamos a recurrir, y también vamos a tener que conocer un poco respecto de lo que es el tratamiento en los casos que vamos a ir indicando a través de la exposición. Si hay alguna dificultad al visualizar las diapositivas, me avisan, por favor. Muy bien, haciendo un breve recordaris, ¿no? Entendemos pues que la enfermedad arterial coronaria deriva pues de lo que es el deterioro, la lesión del endotelio y la fisiopatología que está asociada a este. Como recordaremos, los depósitos de LDL asociados a los factores de riesgo cardiovascular, como son la diabetes, la hipertensión o el tabaquismo, van a generar un proceso de inflamación crónica que va a ir deteriorando el endotelio. Esto a su vez va a generar que esta capa protectora que tiene la vasculatura coronaria, a ver, vamos a ver acá un minuto por favor, aquí. Entonces, como les comentaba, ¿no? Una vez que los factores de riesgo cardiovascular que ya conocemos, ¿no? Como diabetes, hipertensión, tabaco, entre otros, generan lo que es la lesión del endotelio. Esto ocasiona pues un proceso de inflamación crónica que va a llevar a lo que se considera la disfunción endotelial del mismo. Esto va a ocasionar que sustancias o sustancias aterogénicas como el LDL se depositen a través del endotelio en el subendotelio, ¿correcto? Al ser el LDL un elemento extraño hacia lo que es el subendotelio, este proceso de depósito va a generar pues que células como los macrófagos o los monocitos generen un desplazamiento de la luz vascular hacia las paredes del subendotelio. Como recordaremos, esto va a generar pues la generación de células espumosas que a su vez también van a generar presencia de inflamación persistente. Si nosotros recordamos, estas células espumosas que se van a generar durante esta inflamación van a empezar a generar pequeños acúmulos de lípidos, como pueden apreciar en la diapositiva, que van a también generar una cadena de inflamación persistente que se va a volver un círculo vicioso, ya que, como recordaremos, las células musculares lisas van a tratar de contener estos depósitos de células espumosas para poder darles, digamos, cierta estabilidad a este acúmulo de grasa que se está generando. Sin embargo, estas células musculares lisas van a estar pues contrarrestadas por el proceso inflamatorio que se genera a nivel del endotelio y del subendotelio, lo cual va a hacer que esto sea de forma inadecuada. Ya en el avance de la enfermedad aterosclerótica se va a progresar a lo que es pues la presencia de un engrosamiento fibroso producto de este desbalance entre la formación de colágeno que se va a producir por las células musculares lisas y el proceso inflamatorio producto de lo que es la migración del LDL y la proliferación de macrófagos y de monocitos. Finalmente, como pueden apreciar, nosotros vamos a tener aquí
la formación de un núcleo de lípidos extracelulares que finalmente durante su proceso de progresión de enfermedad van a generar pues que se produzca una ruptura, una fisura o una laceración de esta placa que finalmente va a generar pues la formación de un trombo que va a generar una ruptura, una obturación parcial o total de lo que es la luz de la arteria. Entonces, en la medida en que este proceso de enfermedad esclerótica va avanzando, lo que va a generar es fundamentalmente una disminución del flujo coronario. Y en algún momento esto se va a volver un proceso, incluso como les mencionaba, con obstrucción total de la luz o una obstrucción parcial de la luz. Y esto es lo que va a generar la isquemia. Entonces, cuando nosotros tenemos este evento de isquemia relacionada a este proceso obstructivo parcial o total de la luz coronaria, vamos a presentar pues el infarto agudo de miocardio. Generalmente, de acuerdo a las guías que conocemos nosotros en cardiología, como por ejemplo esta guía de la cuarta definición de lo que es el infarto de miocardio, existen varios tipos de infarto de miocardio. Los vamos a ir detallando de acuerdo a cómo vamos avanzando en la exposición. Pero principalmente, del que más comúnmente hablamos en nuestro medio, es el infarto de miocardio de tipo 1. Fundamentalmente se produce, como les había mencionado, por una rotura o una erosión de lo que es la placa aterosclerótica. Como pueden apreciar, esta puede generar una obstrucción total de la luz o una obstrucción parcial de la luz. Y eso nos va a generar algunos cambios, no solamente clínicos, sino también electrocardiográficos y analíticos que nos van a ayudar a poder definir frente a qué tipo de patología estamos. Sin embargo, como les había comentado, esta guía también nos habla sobre otro tipo de infartos que se pueden presentar en un escenario clínico diferente a lo que es la presencia de una ruptura de placa aterosclerótica. Como pueden apreciar en la imagen, el infarto de miocardio de tipo 2 es un infarto caracterizado por un desequilibrio entre la demanda y oferta de oxígeno que se puede producir en la circulación coronaria. Esta puede producirse en presencia de un vaso que está previamente enfermo, como pueden apreciar en esta parte, o también se puede producir en un vaso que está sano. Por ejemplo, ¿ustedes tienen alguna idea de algún cuadro clínico de un infarto de tipo 2 que se pueda desarrollar con vasos sanos? ¿Tienen alguna idea? ¿Algún escenario clínico que se les ocurra? Porque es importante que también conozcan esto. ¿Alguien que quiera participar para hacerlo dinámico? Porque si no, creo que estoy hablando solo. Cuando consumo de cocaína, por ejemplo, que está relacionado también, doctor, porque produce la vasoconstricción excesiva y pues obstruye la luz y genera el cuadro agudo. Ya, esa es una buena opción. Otra alternativa también es, por ejemplo, en los pacientes que tienen hemorragia digestiva, ¿no? Generalmente son cuadros frecuentes que ocurren en nuestro medio y también ocurren en pacientes adultos mayores, ¿no? Si nosotros tenemos un infarto agudo de miocardio de tipo 2, posiblemente pueda suceder en este escenario clínico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que ingresa a la emergencia por un cuadro de hemorragia digestiva, cuando esta es muy marcada, muy severa, va a producir una disminución marcada de lo que es la hemoglobina. Si nosotros entendemos esto como una pérdida de lo que es el aporte de oxígeno al músculo miocárdico, entonces esto va a generar una injuria o un infarto en algunas cuestiones, en algunas circunstancias. Entonces, por ejemplo, ese es un evento relacionado a un infarto de miocardio de tipo 2. O sea, el paciente se infartó con las arterias coronarias sanas, pero, por ejemplo, con una anemia severa, una hemoglobina de 5, de 4, que ha comprometido el aporte de oxígeno al músculo miocárdico. Entonces, eso también es un escenario clínico que ustedes deben reconocer. No solamente existe infarto por rotura de placa, también existe infarto por un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno que tiene el miocardio durante su función regular. También existen, según la guía, otro tipo de escenarios clínicos de infarto agudo de miocardio. Generalmente el tipo 3 es un paciente que se muere con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, ¿no? Por ejemplo, el paciente aparece muerto en su casa. Cuando este paciente llega a la necropsia, se le puede encontrar pues, la presencia de una placa rota o un trombo que está obturando una luz coronaria y se sospecha pues, que esta ha sido la causa de muerte, ¿no? Es un paciente que tiene una muerte súbita, pero con sospecha de infarto agudo de miocardio. Y también existen otro tipo ya de infartos relacionados a procesos de intervención coronaria percutánea. Generalmente pacientes que tienen colocación de stent en el contexto de un infarto agudo de miocardio pueden desarrollar también un nuevo infarto sobreagregado
en relación a la trombosis del stent que se ha colocado. Como ustedes pueden ver, el stent es una malla, digamos, que se expande a través de la luz coronaria para poder aperturar y mejorar el flujo coronario. Entonces, al ser un elemento extraño, esto puede generar también o desencadenar una cascada de coagulación a nivel de la luz coronaria, generando obturación. Entonces, eso también puede suceder cuando el paciente tiene este procedimiento de intervención coronaria percutánea. Y también existe el infarto de tipo 5, que está relacionado a la cirugía de revascularización. Pacientes que tienen una enfermedad coronaria severa, donde no es posible colocar un stent, se genera la idea de poder hacer una derivación en la circulación, ¿no? En ese sentido, se hace un proceso de revascularización con un injerto, ya sea de vena o de arteria, de un punto hacia otro punto. Entonces, puede suceder que este injerto que se ha colocado también se puede bloquear, lo que genera un infarto conocido como infarto de tipo 5. Entonces, generalmente lo que más conocemos tal vez en nuestro medio, por lo que vemos, es pues el infarto de tipo 1, ¿no? Que está relacionado a la ruptura de placa, pero como ustedes pueden apreciar, no es la única forma de tener un infarto. Así que eso también es importante que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando la placa se rompe, se fisura o se erosiona? Lo que va a suceder es que va a haber una obstrucción total o parcial de lo que es la luz de la arteria coronaria. Y esto va a derivar en el síntoma principal por el cual un paciente acude a la emergencia, que es el dolor de pecho, ¿correcto? El dolor de pecho, que debe tener características que nosotros debemos de conocer para poder sospechar si estamos frente a un evento agudo de infarto agudo de miocardio o no. Por ejemplo, no es lo mismo que a tus 25 años me vengas a la emergencia con un dolor de pecho y sospechas que te estás infartando, que estemos frente a un paciente de 80 años, diabético hipertenso, que me venga a la emergencia con un dolor de pecho a sus 80 años. Entonces, eso es muy importante a la hora de valorar un paciente con dolor torácico. La probabilidad de que el paciente pueda tener un infarto agudo de miocardio está en relación también a los antecedentes clínicos de este paciente. Como les mencionaba, si la tóxica o el tóxico se peleó con el enamorado y después de ese evento le empezó a doler el pecho, obviamente cuando acuda a la emergencia, nosotros no vamos a tener en cuenta o no alejado. Pero todo lo contrario sucede si el paciente, como les menciono, ha sido tabaquista, ha sido hipertenso o ha sido diabético y no se acude a la emergencia con un dolor torácico. Entonces, es importante que ustedes sepan qué cosa es un dolor torácico o una angina para poder definir bien la conducta que ustedes van a tener cuando tengan que tomar decisiones respecto del manejo y el tratamiento de este paciente. Entonces, para eso, nosotros tenemos que reconocer la angina típica que puede presentar el paciente en la emergencia cuando acude por este tipo de eventos. La angina típica, como pueden ver acá en la imagen, en la diapositiva, tiene tres características principales. Reúne dolor torácico constrictivo en la parte frontal del pecho o en el cuello, como pueden apreciar en la imagen, correcto, que se puede irradiar hacia la mandíbula o al hombro o al brazo, y que también está precipitado por el esfuerzo físico y que se alivia con el reposo o con nitratos dentro de los 5 minutos de haberse suministrado este. Entonces, ese es el cuadro de angina típica que nosotros debemos reconocer cuando el paciente viene a la emergencia. Y por eso le pongo las imágenes, porque cuando ustedes conversan con el paciente, incluso él hace el gesto, el ademán de cómo es ese dolor torácico cuando se le ha presentado. Y eso justamente es lo que de alguna manera, cuando hacemos la anamnesis, nos debe orientar si estamos frente a un cuadro de síndrome coronario agudo. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes del dolor que viene a veces en la emergencia, el paciente que dice que le punzó el pecho, más o menos a nivel del precordio izquierdo? ¿Qué les parece ese tipo de dolor? ¿Cómo se puede ver la lista de alumnos? ¿Quién me puede orientar? ¿Hay alguien? Doctor, en la parte donde aparece la ventana del Teams, allí puede Tienes razón, ¿no? seleccionar. Muy bien. A ver, déjame Hay ver. un icono de dos personitas, doctor. Ya está. Acá. Muy bien. Bueno, a ver, Anthony García, ¿estás presente? Sí, doctor.
A ver, coméntame, ¿qué te parece el tema de la angina típica? El dolor torácico caracterizado por ser generalmente retroesternal o que se irradia la mandíbula frente a un paciente que viene con dolor torácico que refiere que es como una punzada que le dura 3 segundos, que le dio en el pecho durante una discusión. Ya, a ver, en el primer caso nos refiere que es opresivo, en cambio en la otra opción es punzante, ¿no? Tal vez la característica que hay Ujú, podría ser que se trate de una pleuritis, ¿no? Una pleuresía, en el caso de que es punzante nada más, porque, ujú. bueno, esa es la característica. En el En segundo el caso, opres, está hablando de un dolor pleurítico, ¿no? Eso sí es cierto, puede ser. Muy bien. Está, a ver, Diana Pañarco está. Creo que está almorzando. Ah, Yulisa Vila, ¿está? También creo que está almorzando. Creo que hemos cogido una mala hora para la clase. A ver, Doctor, sí estoy presente. ¿quién está? ¿Yulisa? Sí, doctor. Muy bien. Creo que han llevado semiología, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿El signo de Levin te suena? No, doctor, ¿Lo no. has leído? ¿El signo de Levin? ¿Alguien ha leído el signo de Levin? ¿Alguien se acuerda del signo de Levin? Siempre es bueno que recordemos los signos y síntomas, ¿no? Que puede manifestar un paciente. El signo de Levin. Bueno, más o menos aquí lo tenemos en esta imagen de la izquierda. Aquí Doctor, está es el... cuando Ujú. lo que estamos viendo. Generalmente el signo de Levin es un ademán que hace el paciente de colocar la mano hacia el pecho por el evento de dolor torácico que está sufriendo, ¿no? Entonces, cuando uno está conversando con el paciente y el paciente está ese ademán, es muy importante que lo tengan en cuenta porque tiene mayor probabilidad de que ese dolor de pecho sea de tipo coronario, ¿no? De origen coronario. Entonces, es importante que lo reconozcan. Bueno, continuamos. Entonces, la angina típica es características. La angina cumple solamente con dos de estas tres características. Puede ser cualquiera de ellas, de acuerdo a cómo ustedes prefieran tomarlo, pero solamente cumple dos de esas características. Y los que no cumplen, o solamente cumplen una, estamos hablando aquí de un dolor torácico no anginoso. Por eso es que la anamnesis es muy importante. A la hora de sentarse a hablar con un paciente que sospechan que puede ser cardíaco o les hacen la interconsulta por un paciente que se sospecha que es cardíaco, es importante tomarse el tiempo para poder conversar sobre cómo es el dolor torácico que tiene el paciente, qué le desencadena el dolor torácico que tiene el paciente y cómo alivia el dolor torácico al paciente. Estas cuestiones nos van a guiar o nos van a poner en la guía sobre lo que es el origen del dolor torácico que está teniendo. Entonces, a veces la anamnesis ya es suficiente para poder valorar y poder, digamos que, afrontar el cuadro clínico que está frente a nosotros. Muy bien. A ver, las dos personitas. Muy bien. A ver, vamos a ver. Continuamos. Bueno, la angina también está, como pueden verlo, estratificado, ¿no? De acuerdo a la clase funcional en la cual está el paciente. La angina puede ser, pues, en reposo, la angina puede ser con un esfuerzo leve o puede ser con un esfuerzo extenuante. Obviamente, el hecho de que sea más severa, es decir, que sea en reposo, nos da mayor probabilidad de que tenga una enfermedad, digamos, que más severa, ¿no? En cambio, el paciente que tal vez tenga una angina que se realiza solamente con esfuerzos extenuantes, tenemos una menor probabilidad de que sea tan severo o tan grave, ¿no? Entonces, siempre también es importante recordar esto, porque, como les menciono, la angina, que es la principal causa por la cual viene el paciente a la emergencia, puede estar caracterizado por algunas cuestiones como por ejemplo la presencia ante el esfuerzo excesivo, que eso digamos que nos orientaría que pueda ser una enfermedad coronaria menos grave. Sin embargo, también hay algunas cuestiones como la angina que se desarrolla bajo el estrés emocional o con los cambios de temperatura o con lo que es la ingesta de alimentos, ¿no? Que también nos debe ayudar a orientarnos si estamos frente a un cuadro coronario. Entonces, una vez que el paciente ha venido con un cuadro de dolor torácico, nosotros tenemos que valorar la probabilidad de que ese dolor torácico sea
o esté relacionado con un síndrome coronario agudo. Para eso existe lo que es la probabilidad pretest de que el paciente tenga o no tenga una enfermedad arterial coronaria. Como les explicaba, no es lo mismo que vengas a la emergencia a tus 20 años con un dolor de pecho que me haga pensar que te estás infartando, a que me vengas a tus 70 años con un dolor de pecho y tus antecedentes clínicos. Como pueden apreciar en la imagen, si la angina es típica, ya hemos definido qué cosa es una angina típica, y eres hombre y tienes 70 años o más de 70 años, la probabilidad de que puedas tener una enfermedad arterial coronaria relacionada a un síndrome coronario agudo es más alta. Sin embargo, por ejemplo, si eres un paciente varón joven, que estás entre 30 y 39 años, con un cuadro de angina típica, la probabilidad de que seas un cuadro coronario agudo es bastante baja. Entonces, eso es muy importante que se reconozca. El problema con este test, pretest, mejor dicho, que aplicamos muchas veces, está en relación a la población donde se aplica. Y esto hace referencia al teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos dice, ¿no?, que la probabilidad de que una persona tenga determinada enfermedad está en relación a la prevalencia que tenga esa enfermedad en determinada población. ¿Eso qué quiere decir? Que acá en Huancayo deberíamos ponernos a estudiar, por ejemplo, cuál es la prevalencia de la enfermedad arterial coronaria relacionada al síndrome coronario agudo. De acuerdo a eso, hacer una disquisición entre los signos y síntomas de lo que es una angina típica o un síntoma no anginoso, y de acuerdo a eso clasificar la probabilidad de que este paciente pueda tener la enfermedad coronaria aguda en ese momento. Entonces eso es muy importante, ya que eso nos ayudaría a poder reconocer, digamos que de mejor manera o de manera más eficaz si estamos frente a un síndrome coronario agudo. Bueno, este es un ejemplo de una población americana, así que más o menos para que se entienda de lo que estamos hablando. También nos menciona que, bueno, cuando estamos frente a un síndrome coronario agudo, también existen los equivalentes anginosos. Por ejemplo, la disnea, que es un equivalente anginoso, generalmente también nos puede indicar que, que nos está manifestando una enfermedad arterial coronaria que se está produciendo, ¿no?, en un síndrome coronario agudo. Entonces, también es importante que reconozcamos la disnea, por ejemplo, los síntomas neurovegetativos que se pueden asociar a un dolor torácico típico o atípico, ¿no? Por ejemplo, puede ser una angina atípica, pero asociado a síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, diaforesis. Entonces, a eso nos ayuda a que podamos sospechar o orientar el camino de la evaluación hacia lo que es un síndrome coronario agudo, ¿no?, a descartar un síndrome coronario agudo. Entonces, el dolor torácico es el, digamos que, síntoma o que lleva al paciente a la emergencia. Entonces, justamente el hecho de hacer una buena historia clínica es con la finalidad de poder ver si es que este dolor torácico tiene un origen cardiogénico o no tiene un origen cardiogénico. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, el paciente con dolor torácico no necesariamente puede tener el dolor torácico por un evento de infarto. Pueden haber eventos de taquiarritmia, de falla cardíaca, de emergencias hipertensivas o patologías valvulares que pueden desencadenar este dolor torácico, sin necesariamente estar en un infarto agudo de miocardio. Aparte de eso, también hay otros órganos que pueden tenerse comprometidos y que pueden generar dolor torácico. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación del paciente, tenemos que tratar de evaluar bien al paciente, no solamente con la historia, sino también con el examen físico. Muchas veces ha pasado que el paciente viene con dolor torácico relacionado a estando en reposo, de más o menos 3-4 días de evolución, y que lo trae a la emergencia porque se intensificó, ¿no? Entonces, el colega no lo revisa bien en la emergencia, piensa que es un infarto y, bueno, pues lo pasa con interconsulta al cardiólogo. Y cuando va al cardiólogo, habla con el paciente, los síntomas no son de una angina típica, tampoco son de una angina atípica, y cuando revisa al paciente tiene su herpes brotando en toda la parrilla costal izquierda. Entonces, eso es muy importante que lo puedan reconocer. Cuando venga un paciente con dolor torácico, lo primero que deben hacer ustedes es no asustarse, pensando que se estará infartando, sino todo lo contrario. Lo que se tiene que hacer es una buena anamnesis y después un buen examen físico. Hay pacientes que, por ejemplo, vienen con neumonía. La neumonía, cuando es, por ejemplo, pariliar
derecha o izquierda incluso, puede generar dolor torácico tipo anginoso. Puede ser. Hace poco hemos tenido un pacientito, varón de 80 años de edad, que ingresó por emergencia justamente por un cuadro de dolor torácico. Y bueno, pues como estamos en tiempos del COVID, todo paciente se hace su tomografía. Y bueno, se pudo evidenciar una consolidación pariliar derecha que, bueno, pues estaba en relación a un cuadro neumónico, pero como ustedes pueden apreciar, a veces eso nos confunde, ¿no? Y lo primero que hace el médico en la emergencia es pensar que es un infarto y hacer la interconsulta al cardiólogo, sin necesariamente tener los datos clínicos que sugieran estos eventos coronarios. Entonces, que evalúen bien al paciente. A veces hay pacientes que vienen con las presiones elevadas, 180 sobre 100, 200 sobre 110. Eso obviamente le va a doler el pecho a cualquiera, ¿no? Con esas presiones. Entonces, sin necesariamente ser un cuadro coronario. Entonces, las emergencias hipertensivas también pueden generar dolor torácico cuando están entrando a la emergencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dónde están las personitas? Ahora vamos a ver. Acá está. Nelva. Nelva Pérez. Buenas tardes, doctor. Sí, estoy presente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te parece el tema del diagnóstico diferencial del dolor torácico? ¿Has tenido alguna experiencia en tu rotación o has visto alguna cuestión que te haya llamado la atención? No, doctor, pero en las personas ancianas mayormente se sospecha, ¿no? Ya, doctor, tengo una consulta. Había escuchado que en eso de las horas de las 10 o al mediodía encontrar personas que, por ejemplo, tienen la sintomatología que nos ha mencionado de la típica, ¿se podría sospechar en esas horas tienen correlación, doctor? Esa es mi pregunta. Bueno, está más o menos documentado que los infartos tienen un ciclo circadiano, ¿no? Generalmente dan por las madrugadas para el amanecer. Generalmente esas horas que hay una, digamos que descarga de energía por el mismo ciclo circadiano de la persona, que puede generar una vasoconstricción, un vasoespasmo o una ruptura de la placa como consecuencia de esto, ¿no? Lo del mediodía no tengo muy claro, pero sí generalmente el dolor que te presentas en las madrugadas está bastante relacionado a lo que es un síndrome coronario agudo, ¿no? Así es. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes que se puede apreciar en la práctica diaria es pues, el dolor torácico proveniente de lo que es desórdenes musculoesqueléticos, ¿no? Generalmente pacientes que son ancianos y tienen dolor de pecho, pero relacionado a la respiración o a los movimientos de alguna articulación, relativamente al hombro o el brazo, y le desencadenan pues dolor, ¿no? Entonces, a veces estos pacientitos son derivados de forma inadecuada al servicio de cardiología para que se les descarte un problema coronario, ¿no? Cuando el examen físico y la anamnesis fácilmente pueden llevarnos a poder descartar esta etiología, ¿no? Entonces, una buena anamnesis y un buen examen físico para poder pasar a lo siguiente. José Maraví. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Quería preguntarte algo. Después de que el paciente llega a la emergencia por un cuadro de dolor torácico, ¿cuál es el siguiente paso que debemos hacer después de haber hecho una evaluación y una buena anamnesis? Porque es importante que conozcan lo que tienen que hacer. Esto les va a pasar, esto de internos, esto va a ser su día a día. Te escucho. Doctor, dependería, o sea, dónde me dirijo, ¿no? Si, como dice, depende la etiología y también la edad del paciente y en función a sus signos, síntomas que tiene, miraría si es que es cardíaco, pulmonar Déjame hacerte un escenario, a ver, amigo. Si estás en la emergencia acá del Hospital Ramiro Prialé, el paciente tiene 65 años y te dice que es un cuadro de angina típica. ¿Qué paso continuaría? ¿Cuál es tu siguiente paso para abordar a este paciente? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Cuál es el siguiente paso cuando un paciente acude a la emergencia por un cuadro de dolor torácico, que es una angina típica y tiene 60 años, varón? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Realizar el EKG sería. Excelente. ¿Quién contestó? Disculpa. Yo, doctor. ¿Quién contestó?
Perdón, Anthony. Sí, doctor. Muy bien. Efectivamente, jóvenes, el siguiente paso cuando uno tiene un paciente en la emergencia es pues realizar el electrocardiograma. Ese es uno de los pasos más importantes que se tiene que dar una vez que el paciente ha tenido contacto con el paciente. Las guías clínicas a las cuales nos remitimos nos dicen pues que una vez que el paciente ha venido con un cuadro de dolor torácico, debe ser evaluado y debe realizarse un electrocardiograma dentro de los 10 minutos después de haber tenido contacto con los servicios de salud. Entonces, en esos 10 minutos debemos definir frente a qué escenario estamos para poder tomar una conducta adecuada. Entonces, frente a un paciente que llega con dolor torácico y le tomamos electrocardiograma, ¿qué escenarios podemos encontrar? ¿Alguien que quiera participar? Lexi Guamán, ¿está? Doctor, buenas tardes. Buenas Sí, tardes, bueno. doctor. Doctor, el EKG podría ser un infarto de miocardio con elevación del ST, también con depresión del ST, o puede ser normal también el EKG. Muy bien, algunas partes están bien. A ver, vamos a definir bien. Cuando uno toma el electrocardiograma, van a suceder dos escenarios. ¿Va a haber elevación del ST o no va a haber elevación del ST? Esos son los dos escenarios que se puede encontrar cuando nosotros tenemos un paciente a quien le hacemos un electrocardiograma. Entonces, eso nos va a ayudar a definir frente a qué paciente estamos. Esto es muy importante que lo recuerden. El paciente con dolor torácico y elevación del segmento ST persistente, no se olviden de esa parte. Permítanme anotar acá. Ya está. Persistente significa que la elevación dura más de 20 minutos. Eso es lo que caracteriza a un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, y eso deben fijarlo para toda la vida. Pueden tener un pacientito que viene de la emergencia con este patrón electrocardiográfico, ¿correcto? Pero si esto no dura más de 20 minutos, entonces no estamos frente a un síndrome coronario con elevación del ST. Pero si dura más de 20 minutos, entonces estamos frente a un síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Qué opinan? Vamos a ampliarlo para que puedan verlo con más detalle. ¿Qué les parece? A ver. ¿Está Abel Gutiérrez? Abel Gutiérrez. Sí, doctor. No lo escuché muy bien. ¿Estás? ¿Qué tal, Abel? Sí, no te preocupes. ¿Qué te parece el electrocardiograma? Me gustaría que des una apreciación del mismo. Si alguien quiere ayudarlo, estamos con el micrófono abierto. ¿Eh? ¿Qué opinión les merece este electrocardiograma? Elevación del segmento Dime, ST. Abel. Hay una ¿Dónde? elevación ST en la derivación 2. Derivación 2. A ver, déjame ver. En D2, en plano frontal me estás mencionando, ¿no? Sí, doctor. Ya está. Entonces, jóvenes, lo que tenemos que recordar siempre es que debemos ser metodológicos en la hora de abordar el electrocardiograma. Primero que nada, yo entiendo que les llama la atención tal vez la elevación del segmento ST en derivados, como mencionaba, pero de todas maneras siempre hay que tratar de hacerlo en orden, ¿no? Por ejemplo, este es un electrocardiograma en ritmo sinusal. Vamos a acercarnos de nuevo. En ritmo sinusal, vemos la onda P en derivada 1 y en derivada 2, que son positivas, y en derivada ABR es negativa, con un segmento PR aparentemente que llega más o menos a 160, con un complejo QRS que es un QRS estrecho por lo que podemos apreciar, y también vemos que lo que, como mencionaba, nos llama la atención el segmento ST. Entonces, pero si nosotros tratamos de recordar cómo es un electrocardiograma normal, lo que nos llama la atención es, por ejemplo, cómo está el segmento ST en derivada B2, B3, B4 y B5. ¿Se dan cuenta? Hay un supranivel con concavidad que caracteriza a lo que es el ST elevado. Entonces, es importante que ustedes reconozcan bien cómo es el segmento ST normal,
que digamos que en este caso se podría parecer a lo que es el segmento ST de derivada de 3, a diferencia de lo que es el segmento ST en B2, B3, B4, ¿no? Donde está supradesnivelado con concavidad superior, ¿no? Entonces, eso es importante que reconozcan. Más o menos así se ve un ST elevado cuando nosotros le tomamos su electrocardiograma. A diferencia de lo que es el síndrome coronario sin elevación del ST. Como ustedes pueden apreciar, y muy bien lo ha mencionado su compañera en alguna parte, puede haber ondas T normales, puede haber ondas T planas, o puede haber ondas T invertidas, ¿no? Entonces, a diferencia del ST elevado, ¿correcto? Particularmente a mí me parece más peligroso tener un ST no elevado que un ST elevado, ya que con el ST elevado ya sabes que se está infartando, ¿no? Es bastante claro que es un infarto. En cambio, con el ST no elevado, no se nada porque al ser el electrocardiograma incluso normal, podríamos incluso cometer el error de poder dar de alta al paciente. Y después a las horas viene con su infarto. Entonces, para eso, nosotros debemos apoyarnos en la clínica, el examen físico y posteriormente en el electrocardiograma que se debe realizar 10 minutos después del contacto con los servicios de salud. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Creo que nadie, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a continuar. Entonces, a veces el diagnóstico del ST elevado es fácil, porque bueno, es bastante reconocible este infarto, por ejemplo, anteroceptal que estamos enfrentando. Pero muchas veces no es tan así. Por ejemplo, este es un artículo del New England, donde podemos apreciar algunas variantes de la normalidad que, por ejemplo, sugieren que puede ser un ST elevado. Aquí tenemos derivadas precordiales en 3 trazados. Por ejemplo, en el trazado número 1 podemos apreciar pues que hay una discreta elevación del segmento ST que generalmente es más frecuente en personas jóvenes y esto se considera normal y generalmente se aprecian precordiales. Entonces, por ejemplo, si es un paciente joven con un electrocardiograma con estas características, ahí sí nos entra la duda, ¿no? Podría ser que se esté infartando, podría ser su electrocardiograma normal de base, y bueno, pues ahí sí nos entra la duda, ¿no? Porque el tratamiento es bastante diferente en estos casos. En el trazado número 2 podemos apreciar lo que es pues el patrón de repolarización precoz que puede tener un paciente, que también podría venir a la emergencia por un dolor torácico. Como pueden apreciar, también, ¿no? Invita a sospechar que podría ser un infarto, aunque la concavidad del segmento ST no es pues característica, pero sin embargo, a veces con experiencia no tan ganada, no podría sospechar que se está infartando, ¿no? Y bueno, los que tienen como en el trazado 3, que es el electrocardiograma, ¿no? Sin necesariamente ser un infarto, entonces también eso es muy importante que se reconozca. A la mano derecha, en la figura 2, podemos apreciar también algunos otros patrones electrocardiográficos que pudieran sugerir que el paciente está teniendo un ST elevado. Como pueden apreciar, tenemos las derivadas de B1, B2, B3 y la derivada 2, y en ellas podemos apreciar 7 ejemplos de patrones que, digamos que imitan a lo que es un ST elevado, ¿no? Por ejemplo, en la línea número 1 podemos apreciar un electrocardiograma de un paciente que tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Como pueden apreciar, este patrón sugiere pues que pueda ser un ST elevado, ¿no? Y eso obviamente hay que manejarlo con cuidado porque podría ser un ST elevado como tal, asociado a un cuadro de dolor torácico o simplemente un patrón asociado a su hipertrofia ventricular izquierda. En la línea número 2 vemos pues cómo es el bloqueo completo de rama izquierda, que también tiene alteración del segmento ST per se a la forma de polarización que tiene el segmento ST. Entonces, es un patrón que también pues, sugiere, ¿no? Si no se reconoce adecuadamente, que pueda ser un ST elevado anteroceptal, y eso nos puede enviar al desvío. En el trazado número 3, vemos pues el trazado de un paciente con pericarditis, que también es un diagnóstico diferencial del ST elevado. Un paciente con pericarditis tiene una elevación del segmento ST, que también hay que tener mucho cuidado para poder reconocerlo. Y en el trazado número 4 vemos un paciente que tiene pues hipercalemia,
los cambios que se pueden producir en el segmento ST y la onda T, como la elevación de la onda T o digamos que las formas sinusoides que pueden adoptar estas ondas cuando la hipercalemia es severa también nos pueden confundir y llevarnos a pensar que estamos frente a un ST elevado, ¿no? En el trazado 5, sí vemos un paciente que ya tuvo un infarto antiguo y ha quedado secuelado, ¿no? Y ha dejado este patrón, ¿no? De ST elevado, pero de un evento anterior, ¿no? Y bueno, eso es importante que ustedes reconozcan a la hora de hacer la historia clínica. Obviamente, si te dice que me ha infartado y te tomas el electro y encuentras esto, entonces podrías sospechar que esta es una secuela de lo que es el cuadro coronario anterior que ha tenido. Entonces, como pueden ver, a veces no es tan fácil definir si es elevado o no es un ST elevado, ¿no? O que parece un patrón normal en un paciente joven. Entonces, tienen que reconocer estos patrones para poder diferenciarlos a la hora de enfrentar a un paciente con dolor de estas características. Todo lo contrario ocurre, estos son el resumen de los cuadros anteriores, se los voy a dejar para que lo puedan revisar. Todo lo contrario ocurre cuando estamos frente a un paciente con ST no elevado. Entonces, ahí podemos encontrar varios patrones electrocardiográficos como un EKG normal, como pueden apreciarlo aquí. O también podríamos encontrar algunas ondas, digamos que de características diferentes a lo que es lo normal, ¿no? Los más famosos, por decirlo de alguna manera, es pues la inversión de las ondas T que caracterizan al signo de Wellens, ¿no? Tenemos el signo de Wellens tipo A, que es básicamente las T bifásicas que se van a presentar en derivadas precordiales, ¿no? B1, B2, B3, B4. O también podemos encontrar el signo de Wellens del tipo B, que se caracteriza por ser ondas T negativas simétricas, también en precordiales B1, B2, B3, B4. Todas ellas no son estrictamente un ST elevado, pero sí nos informan de que hay una enfermedad arterial coronaria, donde, por ejemplo, en este caso particular del síndrome de Wellens, la descendente anterior está pues con una oclusión severa, próxima ya a la obstrucción total de su luz, ¿no? Y justamente eso hace de que se produzcan estos cambios electrocardiográficos. A ver, jóvenes, 2 minutitos, por favor, voy a acomodarme un ratito. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Tener un infarto ST elevado y un ST no elevado a veces puede ser un reto diagnóstico, ¿no? Si no se tiene la suficiente experiencia o la pericia para poder distinguirlos cuando hacemos el trazado electrocardiográfico. Por eso es que a veces esto retrasa la conducta terapéutica que se tiene que tener, que puede ser muy diferente en ambos casos y lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Doctor, buen día. Sí, disculpe, buenas tardes. Tenía una pregunta con respecto a la elevación del ST y a la depresión de este. En un electrocardiograma a veces tenemos tanto depresión como elevación. Entonces, ¿cómo discernir si se trata de un infarto con elevación o con depresión o si se trata de una imagen en espejo de aquellas derivaciones? En preparación. Ya, muy bien. Listo. Por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a ver. Generalmente, cuando nosotros enfrentamos un infarto agudo de miocardio, podemos hablar sobre los cambios especulares que se producen por el infarto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un infarto de carga anterior, en este caso, por ejemplo, B2, B3, B4 están suprando, muchas veces sufre desnivel en la cara inferior, a nivel de B2, B3 y a nivel de ABF. Esos son los cambios, digamos que recíprocos, que se pueden producir en el infarto de cara anterior.
Igualmente, cuando se produce un infarto de cara inferior, por ejemplo en 2,3 ABF, lo que va a suceder es que va a haber un supradesnivel de derivadas 1 y ABL, que nos van a orientar a saber cuál es el origen de la arteria que está comprometiendo la cara inferior. Como sabemos nosotros, la cara inferior depende de la inervación, de la irrigación de la coronaria derecha, pero también en algunos casos puede depender de la circunfleja, dependiendo de la dominancia que tenga el paciente. Generalmente somos de dominancia derecha, pero no exclusivamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un supradesnivel, aprovechando acá esta imagen un poquito, así como se ve en derivada 2, en derivada 2, en derivada 3 y en ABF, generalmente si es un infarto de cara inferior, que es 2, 3 y ABF, lo que vemos son cambios especulares, o sea, elevación del segmento ST en 1 y ABL. Entonces, esto nos va a orientar a sospechar, bueno, dependiendo de las características, si estamos frente a un infarto de coronaria derecha o frente a un infarto de por obstrucción de la arteria circunfleja, ¿no? Entonces, generalmente los infartos ST elevados tienen cambios especulares dependiendo de cuál es el origen del infarto, ¿no? Si es obstrucción de descendente anterior, de coronaria derecha o de circunfleja, ¿no? Así es. No sé si te queda clara la pregunta. Sí, doctor. Muy bien, entonces continuamos. En conclusión, nosotros, ya bueno, pues esto está determinado, debemos que encontrar patrones electrocardiográficos que nos sugieran una elevación del segmento ST, o una depresión del segmento ST, o algunas características que pueda tener el segmento ST a la hora del realizar su abordaje. Por ejemplo, si hablamos de elevación, solamente en este caso particular, por ejemplo, ahí está. Si nosotros tomáramos solamente la elevación de la derivada 2 en este electrocardiograma, considerando que este es normal, por ejemplo, no sería, digamos que, diagnóstico de un infarto agudo de ST elevado. ¿Por qué? Según los criterios de elevación del segmento ST, esta debe suceder en dos derivaciones contiguas, ¿no? Con un punto de corte de elevación, que puede ser de 1 milímetro en cualquiera de las derivaciones, excepto en B2 o B3. ¿No? A los que se les cambia algunos puntos de corte. Por ejemplo, si es varones de 40 años, en B2 y B3, para que sea significativo, debe ser mayor de 2 milímetros. Y si tiene más de 2,5 para varones menores de 40 años. ¿Esto por qué? Como les he mostrado, por ejemplo, los patrones electrocardiográficos de los jóvenes es bastante diferente. Si se han percatado, ya está elevado en muchos casos, y por eso es que se tienen que implantar estos criterios por la edad, debido a este tipo de hallazgos en personas normales. Y en pacientes mujeres, la elevación del segmento ST del punto J, perdón, de más de 1,5 milímetros, también debe ser una de las cuestiones que debemos buscar cuando abordamos un electrocardiograma que sugiere un ST elevado. Pero como le voy diciendo, por ejemplo, si acá en 2 está elevado y en 3 está normal, esto, por ejemplo, no es un ST elevado, ¿no? Solamente una derivada elevada no te hace el diagnóstico de un infarto de ST elevado. Entonces, eso es muy importante que lo recuerden, ¿ya? Igual ocurre con lo que es el segmento ST cuando suceden depresiones o cambios en la onda T. O sea, una sola derivada, permítame, para poner el ejemplo. Una sola derivada, por ejemplo acá. Si ustedes se encuentran, por ejemplo, en ABL, al margen de las demás derivadas, en ABL una T negativa, solamente en ABL, esto no es estrictamente necesariamente que sea un cuadro coronario agudo. Con eso no estás haciendo el diagnóstico, simplemente es una T negativa en una derivada. Pero, por ejemplo, si fueran T negativas en 1 y en ABL, que son caras, si son derivadas contiguas, porque las dos evalúan la cara lateral alta, entonces ahí sí sería significativo. O si las T negativas estarían en 2, 3 ABF, también sería significativo porque estaríamos abordando la cara inferior. O si las T negativas se presentan, por ejemplo, en B5 o B6, ahí sí sería significativo porque estás comprometiendo en ese sentido lo que es la cara la cara inferior para sospechar que estás frente a un cuadro coronario. Entonces, no es solamente una sola derivada, son derivadas contiguas y deben ser más de 2, ¿correcto? Eso es siempre importante que se recuerden. A veces te llaman a la emergencia por una interconsulta porque la T negativa en B1 salió negativa y piensan que es un cuadro coronario agudo. Una T negativa en B1 no necesariamente está relacionado a un cuadro coronario, por ejemplo. Entonces,
Deben ser dos derivadas contiguas y de acuerdo a la edad del paciente, algunos puntos de corte de elevación por las cuestiones que hemos comentado. Una vez que tengamos el paciente con cuadro de dolor torácico ya evaluado con la anamnesis, el examen físico y realizado el electrocardiograma, si tenemos dudas sobre si estamos frente a un ST no elevado o un ST elevado, por las características del ST elevado, podemos pedir lo que es marcadores de lesión miocárdica, ¿no? En este caso hablamos de las troponinas, que es la que se recomienda para poder hacer la evaluación y el descarte de una lesión aguda del miocardio. Como ustedes pueden ver en la imagen, se debe usar troponinas TOI, esa es la recomendación. Vamos a poner acá. Se deben utilizar troponinas TOI para poder hacer la valoración frente a un síndrome coronario agudo. Ya está descartado el uso de otros biomarcadores como el CK, CKMB, mioglobina, porque son menos específicos y el hecho de que salgan normales no excluye la posibilidad de que podamos estar teniendo un infarto agudo de miocardio. Como pueden apreciar, anteriormente habían troponinas convencionales que, bueno, básicamente eran un estudio de lo que es estos marcadores cardíacos, pero en la actualidad tenemos la evaluación de troponinas de alta sensibilidad que nos han ayudado a identificar con mayor precisión si estamos frente a un cuadro coronario agudo o no. Como pueden apreciar, generalmente cuando nosotros evaluábamos con troponinas convencionales, veíamos pues que había un punto de corte que era mucho menos sensible, a diferencia de lo que es las troponinas de alta sensibilidad, que con valores mucho más bajos, ¿no?, es capaz de detectar estos valores y de todas maneras orientar mejor el diagnóstico de un síndrome coronario agudo para poder hacerle la asistencia adecuada. Porque muchas veces el paciente se tomaba una troponina convencional y no se encontraba pues ningún marcador. Necesariamente, ¿por qué? Porque el paciente venía muy precozmente a la emergencia o porque el tiempo había sido muy corto al momento de hacerse la evaluación y la muestra había salido necesariamente insuficiente y no se detectó adecuadamente. Sin embargo, el paciente sí estaba con un cuadro coronario, se le dio de alta y se complicó. Entonces, por eso es que actualmente hacemos uso de las troponinas ultrasensibles, porque detectan valores mucho más pequeños de concentración de troponinas para poder detectar este tipo de pacientes coronarios cuando vienen a la emergencia. Pero lo que hay que tener en cuenta es que las troponinas pueden elevarse en diversos escenarios clínicos, como pueden apreciar, cuadros de anemia severa, cuadros de taquiarritmias, cuadros de insuficiencia cardíaca, cuadros de enfermedad renal crónica, o los casos de hipotensión o de shock, pueden generar daño miocárdico y pueden elevar las troponinas. Entonces, cuando uno hace la evaluación de las troponinas, lo que tiene que tener en cuenta es que estas deben hacer una curva de ascenso y descenso significativos para poder considerarlas como sospechosas de un cuadro coronario agudo. Por ejemplo, generalmente cuando el cuadro coronario empieza, ya hacemos una muestra muy temprana, podemos encontrar valores muy bajos, por lo cual nos indican que debemos hacer un siguiente control para saber si efectivamente hay una movilización de troponinas más allá del percentil 99 de valor de normalidad que tiene de referencia el laboratorio que hace las troponinas. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, como les mencionaba, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, donde hay una lesión crónica del músculo cardíaco, las troponinas pueden estar elevadas, pero cuando uno hace una muestra seriada de estas troponinas, va a ver pues que no hay un ascenso o descenso significativos más allá del percentil 99 del valor normal de troponinas, ¿no? Sin embargo, cuando estamos frente a un escenario coronario, vemos pues que sí va a haber un evento de variación significativa más allá del percentil 99 de valor normal que tiene el laboratorio, de ascenso y descenso para lo que es la curva de troponinas. Y eso nos ayuda a diferenciar lo que es el paciente que tiene daño miocárdico crónico del infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Pues ya se durmieron todos, creo. ¿Muchos están ahí? A ver. Le escuchamos. Se están quedando dormidos, creo. Una hora muy difícil, ¿eh? Hora del almuerzo. Ya vamos a acabar, ya no falta mucho, ¿ya? A ver. Entonces, el escenario ya está más o menos completo. Paciente con dolor torácico, historia clínica hecha, examen físico
realizado, electrocardiograma tomado y tomamos troponina. Entonces, lo que puede suceder es, pues, como les había mencionado, que las troponinas pueden salir muy bajas, pueden salir bajas o no hacer una curva necesariamente de elevación y descenso, o pueden salir altas. Lo fácil es si salen altas, ¿no? Si vas a la emergencia, te toman tu electrocardiograma y tus troponinas salen altas, te estás infartando. Si te toman tu electrocardiograma, te toman tus troponinas y salen negativas o muy bajas, entonces probablemente no sea un infarto. Sin embargo, siempre hay algunos pacientes que, digamos que están en la zona gris de estos dos escenarios donde hay que tener mayor cuidado, ¿no? Haciendo controles de troponinas o haciendo ecocardiografías para poder ver cómo está la función cardíaca por el hallazgo del tema del aro torácico, ¿no? ¿Qué les parece este electrocardiograma? A ver, ¿quién se anima? A ver, vamos a ver. Vamos a interrumpir el almuerzo aquí, no vamos a interrumpir el almuerzo. A ver. ¿Quién quiere opinar sobre este electrocardiograma, muchachos? Paolo, ¿estás? Paolo Taipe. ¿O Wendy Montes? ¿Alguien? ¿Nadie? Sí, doctor, buenas tardes. Hola, Paolo. ¿Alguna opinión sobre este electrocardiograma? Se ve ritmo sinusal, doctor. A ver, en la pantalla parece. Ritmo sinusal. A ver, a ver. En AVR, doctor, se ve positividad de la onda P. Creo que ahí no se debe ver eso. Ya. ¿Alguien más puede hacer algún comentario? Entonces, como les había comentado, tienen que procurar ver lo que es normal de lo que no es normal, ¿no? Un electrocardiograma normal generalmente tiene una línea de base, ¿correcto? La cual caracteriza, pues, al segmento ST o al segmento PR. Si ustedes aprecian bien este electrocardiograma, no tiene línea de base, no hay onda P. Entonces, lo otro que nos llama la atención es la frecuencia, ¿no? Está acelerado, está yendo rápido esta frecuencia cardíaca, ¿no? Y lo otro es, pues, las características que tienen las ondas, aquí, las ondas que están entre el intervalo de RR, ¿no? Que son ondas F de flúter. Este es un flúter auricular, ¿no? Este es un flúter auricular a una frecuencia más o menos de 130 aproximadamente, que bueno, ha generado en el paciente una descompensación y obviamente cuando a este paciente le han hecho las troponinas ha salido positivo, porque al ser un paciente de 85 años con una taquiarritmia, ¿no? Una taquicardia de QRS estrecho, compatible con un flúter auricular, obviamente esa velocidad de latidos que ha tenido el paciente genera una mayor demanda de oxígeno y al tener las arterias ya deterioradas, obviamente el aporte de oxígeno ha sido mucho menor de lo que se considera normal y esto ha generado pues una injuria o daño miocárdico, ¿no? Entonces esto ha movilizado las troponinas sin necesariamente ser un síndrome coronario agudo. Entonces tienen que siempre tratar de ver el contexto clínico en el cual las troponinas se están movilizando o se están encontrando elevadas, ¿no? No necesariamente una troponina alta es sinónimo de infarto, eso es a lo que quiero llegar, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, las troponinas son el examen de elección, la troponina T o la troponina I preferentemente, para poder hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Bueno, una vez ya completados estos estudios, ya podríamos hablar de lo que es, pues, el infarto agudo de miocardio como una definición clara, ¿no? De la guía que fue publicada en el año 2020. Como pueden apreciar, lo que tenemos que encontrar es una troponina cardíaca de alta sensibilidad TOI con un valor por encima del percentil 99, asociado a síntomas distintos, con nuevos cambios en el electrocardiograma, o el desarrollo de ondas Q patológicas, y también la evidencia de pérdida de miocardio viable cuando hacemos una ecocardiografía, ¿no? O si no, encontramos un trombo intracavitario detectado por un angiograma
o en autos. Esa es la definición del infarto de miocardio, ¿no? Ya saben cómo se puede ver el electro, cómo se comporta en las troponinas y cómo son los síntomas por los cuales acude el paciente. Entonces, finalmente, cuando nosotros tenemos un paciente que acude a la emergencia por un cuadro de dolor torácico, las características del dolor torácico nos deben hacer sospechar si estamos frente a un síndrome coronario agudo. Por ejemplo, el dolor punzante, fugaz, de breves segundos, obviamente no es un cuadro necesariamente de dolor coronario, de dolor torácico de origen coronario, pero sin embargo, hay pacientes que sí pueden tener el típico dolor retroesternal irradiado hacia el brazo derecho o hacia el brazo izquierdo, que puede sugerir, pues, asociado a síntomas neurovegetativos, que estamos frente a un síndrome coronario agudo. También podemos encontrar pacientes que pueden estar en parada cardiorrespiratoria o shock, producto de un evento agudo, de un síndrome coronario agudo. Es en ese sentido que nosotros realizamos el electrocardiograma y vemos cómo está, ¿no? Puede estar normal, puede tener depresión o puede tener elevación del segmento ST. Posteriormente realizamos para poder ver cómo está. Si las troponinas son negativas, entonces la probabilidad de que sea un infarto es más bajo. Sin embargo, las troponinas altas nos indican, pues, la mayor probabilidad de que sea un infarto agudo de miocardio. El cambio de troponinas también es muy importante, ¿no? Si inicialmente tú tienes una troponina negativa y después del control a la hora o a las 2 horas te sale elevado, entonces sí, pues eso es significativo y estás frente a un síndrome coronario agudo. Puede ser ST no elevado o ST elevado, depende de cómo esté el electrocardiograma. Entonces, el tratamiento difiere bastante entre los dos cuadros, ¿no? El ST elevado fundamentalmente se trata con angioplastía o fibrinolisis. Primero es la angioplastía, o sea, ingresar con un catéter a la arteria coronaria para generar dilatación, abrir la arteria y poner un stent. Ese es el tratamiento de elección. Sin embargo, eso no está disponible en todo el Perú y en muchas partes del mundo. Por eso es que la otra alternativa es la fibrinolisis, que como pueden apreciar en la imagen, ambas son bastante eficaces. Obviamente se elige primero la angioplastía, pero en el tiempo de 0 a 3 horas. A medida que va pasando el tiempo, la angioplastía viene a ser el tratamiento de elección, con la fibrinolisis también, pero en menor grado de efectividad. Ya cuando pasan las 12 horas, como pueden ver, cuando ya el infarto se ha estado desarrollando, solamente la angioplastía viene a ser ya el tratamiento de elección. Pasadas las 12 horas, el tratamiento del infarto es primariamente solamente angioplastía en una intervención coronaria percutánea, no hay más, ya no se tromboliza. O sea, si el paciente viene con un infarto evolutivo de más de 12 horas, no se les vaya a ocurrir trombolizar o fibrinolizar porque ese corazón se puede romper por las lesiones que ha tenido en la pared muscular del miocardio. Todo lo contrario con el síndrome coronario agudo de ST no elevado, donde todavía digamos que al ser un no ST elevado, nos da tiempo de poder estratificarlo y dependiendo del grado del riesgo, podríamos plantear hacerle su angiografía, ¿no? Cuando es, digamos que de muy alto riesgo, necesita hacerse un cateterismo cardíaco dentro de las 2 horas próximas al evento. Pacientes de alto riesgo se consideran, pues, los que están en shock cardiogénico o los que tienen arritmias que están poniendo en riesgo la vida del paciente, entre otras cosas, ¿no? Y los de alto riesgo, generalmente los que tienen un score Grace mayor de 140 puntos o que, bueno, tienen alguna alteración hemodinámica que no le permite hacer, que compromete su vida y que también debería ser realizado dentro de las 24 primeras horas. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces, unas pequeñas preguntas, ¿ya? A ver, ¿quiénes se animan ya para irnos a almorzar? Varón de 62 años, hipertenso, presenta dolor torácico retroesternal y diaforesis. Nivel de segmento negativo de 1,4. ¿Cuál es el mejor marcador cardíaco que confirma el diagnóstico de infarto agudo de miocardio? Muchachos, rapidito nomás, para irnos a almorzar. Troponina y El CT. Troponina I, ¿no? Así es, esa es la respuesta. Paciente acude a emergencia con una edad de 55 años, con dolor torácico de 4 horas de evolución y que está irradiado hacia el miembro superior izquierdo y cara lateral del cuello. ¿Cuál sería la secuencia de manejo? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece?
Bueno, la alternativa sería una evaluación del ABC para ver cómo está, en qué condiciones está el paciente. Si está todo tranquilo, le hacemos un electrocardiograma y después sus sigmas cardíacas, ¿no? Esa sería la orden de prioridades que deberíamos tomar. Ya para acabar. Chofer de 54 años de edad acude a emergencia con dolor torácico de 3 horas de evolución. Supradesnivel del ST en 2-3 y ABF. ¿Qué hacemos? De las alternativas, claro, ¿no? ¿Alguien se anima? Muy bien, estamos frente a un síndrome coronario con elevación del ST, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Lo ideal sería hacer una angioplastía, ¿no? Pero si no tenemos angioplastía, tenemos que hacer, pues, iniciar la trombolisis, ¿no? Para poder revertir esta obstrucción de esta arteria coronaria, que seguramente es una coronaria derecha. Muy bien, jóvenes. Ya eso es todo. Gracias, doctor. Más o menos 1 hora, de acuerdo a lo que me ha comentado. Ya. Nos vemos, ¿ya? Cualquier consulta en Google lo encuentran, no se preocupen. Todo está ahí.